la tarde con la doctora Pilar Guarnizo, quien es médica pediatra especialista en reumatología, es reumatóloga pediatra en CAIRE IPS, y nos viene a enriquecer la tarde de hoy con artritis reumatoidea, artritis idiopática juvenil, que nos dicen las diferencias entre grupos etarios en los enfoques de atención. Un tema muy importante en el momento. Para nosotros es un gusto presentarles a la doctora Pilar Guarnizo. Ella de verdad que ha hecho un trabajo maravilloso en CAIRE y viene a contarnos un poquito de ese trabajo tan maravilloso que no solamente hace en CAIRE, sino en diferentes instituciones y que de verdad hace país. Entonces, mil y mil gracias, doctora. Bienvenida. Adelante, doctora. Esta agüita es suya por si la necesita. Señora. No. Okay. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y gracias a todas las personas que están acá acompañándonos y las personas pues, que desde lo virtual nos acompañan. Realmente para mí es un placer siempre hablar y darle un espacio a la reumatología de los niños y que podamos darle visibilidad que los niños también tienen artritis y que efectivamente requiere una atención diferencial. Entonces, para dar inicio, no tengo ningún conflicto de interés. Vamos a correr un poco sobre 3 escenarios de los que quiero marcar diferencias de la atención en niños y adultos. El primero es la definición y clasificación. El segundo es el diagnóstico, con qué biomarcadores contamos y cómo son los criterios de clasificación. Y por último, el tratamiento, pero me voy a centrar en esa parte solamente en los pacientes con artritis idiopática juvenil poliarticular y artritis reumatoide. Entonces, lo primero, hablemos de definiciones. Cuando yo hablo de artritis idiopática juvenil, hablo de un grupo heterogéneo de enfermedades. Es decir, tengo 7 enfermedades que se agrupan bajo una sombrilla. Cuando yo hablo de artritis reumatoide, hablo de una enfermedad autoinmune. Entonces, estoy comparando 7 condiciones con una condición, o sea, ya desde la definición empezamos a plantear un problema. En ambos casos hablamos de artritis. Cuando hablo de artritis idiopática juvenil, hablo de un paciente que tiene menos de 16 años de edad y cuando hablo de artritis reumatoide, hablo de un paciente que tiene más de 16 años de edad. Y esto es muy importante porque lo que define la enfermedad es la edad de inicio de los síntomas, no cuántos años tengo yo al momento que el doctor me ve. Si bien sabemos que 16 años es un límite arbitrario con el que se hizo ese punto de corte y no tenemos claridad por qué se establece que los niños son hasta los 16 años, en la literatura universal se acepta ese punto de corte. Entonces, si a mi consulta llega un paciente que tiene 17 años y tiene una poliartritis, ese paciente, así lo vea yo que soy pediatra, será una artritis reumatoide. Pero si a la consulta del reumatólogo de adultos llega un paciente con 40 años y tiene diagnóstico de artritis idiopática juvenil, se llama adulto con artritis idiopática juvenil. Esa es la manera correcta de denominar ese paciente. El tiempo de duración en la definición de artritis idiopática juvenil debe ser, y es un requisito sine qua non para yo clasificar un paciente como artritis idiopática juvenil, que tenga más de 6 semanas. Vamos a ver que en los criterios de adultos uno puede tener más de 6 semanas o menos de 6 semanas de acuerdo a la puntuación y que no haya otra causa que pueda explicarla. En la artritis reumatoide en la definición no se especifica esa como una condición sine qua non y básicamente es porque en los niños, digamos, hay otras condiciones que pueden simularlos mucho más frecuentes. Cuando hablamos de prevalencia también tenemos grandes diferencias. Entonces la artritis idiopática juvenil tiene una prevalencia de 7 a 401 por cada 100.000 y en Colombia un estudio que hicieron la doctora Lorena Martín encontraron una prevalencia de 40 por cada 100.000. Si asumimos que la población de Colombia, menores de 18 años, y fíjense que ya tenemos dificultades con lo de los 16 años, ¿sí? Porque no hay punto de corte de pediatría de 16 años sino de 18, menores de 18 años, hay 16.610.493 niños, deberíamos tener 66.444 niños. Claramente no están esos niños. ¿Dónde están esos niños? No lo sabemos. Mientras que la prevalencia de artritis reumatoide es del 1 al 2%, hay 2 estudios en Colombia que oscila del 0,52 al 1,48 y la cuenta de alto costo reportó al 31 de agosto 144.629 casos. Entonces
Entonces, la prevalencia de la artritis idiopática juvenil es mucho menor comparada con la artritis reumatoide, y eso que estamos incluyendo todos los subtipos. Entonces, cuando vamos a abordar un paciente, nosotros nos enfrentamos a una enfermedad huérfana de baja prevalencia, y los reumatólogos de adultos se enfrentan a una enfermedad que hace parte de las 10 enfermedades crónicas más frecuentes del país. Entonces, estamos realmente ante dos condiciones diferentes. Pasando a la clasificación, decía que la artritis idiopática juvenil hace parte de una sombrilla donde agrupamos 7 subtipos. Un subtipo oligoarticular, la poliarticular, que la dividimos en dos, factor reumatoide positivo, factor reumatoide negativo, la artritis relacionada con entesitis, la artritis psoriásica, la forma sistémica y las artritis no diferenciadas. Todo eso se llama artritis idiopática juvenil. Cuando vamos al mundo de los adultos, cada una es una enfermedad separada. Entonces, definitivamente comparamos dos cosas. ¿Y qué pasa en la literatura? Eso es un problema gigante al que nos enfrentamos día a día, porque los niños van a crecer, van a ser adultos, y cuando son adultos, ¿qué hacemos con ellos? ¿Cómo los llamamos? ¿Cómo los clasificamos? ¿Y qué pasa? ¿Se comportan realmente igual? ¿Son diferentes? La literatura universal no se pone de acuerdo en qué hacer. Hay una propuesta que fue muy interesante y tuvo mucho auge, pero finalmente con los días terminó decayendo, pero creo que sigue siendo interesante, y es: clasifiquémoslos iguales, o sea, metamos en una sola cajita y miremos cuáles sí las podemos homologar, teniendo en cuenta la genética, el pronóstico y la evaluación, la evolución clínica. Entonces, los pacientes que tienen artritis reumatoide serían los que en la clasificación de artritis idiopática juvenil serán las factor reumatoide positivo. Los que tienen espondiloartritis estarían las psoriásicas, y los que nosotros les decimos artritis relacionada con entesitis, que más o menos sería el equivalente a las espondiloartropatías periféricas. Y los sistémicos son sistémicos, ahí no hay rollo. Pero nos queda un círculo grande de pacientes que son los que están en la mitad. Los pacientes que tienen artritis poliarticular, factor reumatoide negativo, que es la forma más frecuente de poliarticulares en la infancia, y los pacientes que tienen oligoartritis, un subtipo que se llama oligoarticular asociado a ANAS. Entonces, esos pacientes no hay cómo meterlos en la forma adulta, no existen. En la clasificación de adultos no clasifican en ninguna parte. Entonces, eso ha sido una dificultad, porque cuando la gente crece, ¿cómo se comporta? Por eso la clasificación finalmente no ha logrado tener éxito y no se ha podido como unificar. ¿Qué pasa con los pacientes cuando crecen? Este es un estudio muy bonito porque nos muestra en el registro portugués, comparan en la columna de la derecha, están los pacientes clasificados por la ILAR, que es la clasificación de pediatría, y en el otro lado de las columnas vemos los pacientes con las artropatías inflamatorias de la edad adulta. Quiero solamente el grupo que está subrayado, que son los pacientes que tienen oligoarticular. Fíjense que esos pacientes pueden tener cualquiera de las formas de adulto. O sea, los pueden clasificar como artritis reumatoide, como espondilitis, como indiferenciada, como psoriática. Pero lo más interesante de eso es que más de la mitad de los pacientes no pudieron clasificarlo en ninguna de las condiciones conocidas de la edad adulta. Entonces, esos pacientes, más de la mitad, quedaban como no clasificados. Y en este otro estudio vemos más o menos lo mismo, pero con porcentajes un poco más altos. Vemos cómo efectivamente las formas sistémicas coinciden, las poliarticular factor reumatoide positivo coinciden, lo mismo las entesopatías y las psoriáticas, pero el subgrupo de las poliarticulares factor reumatoide negativo y las oligoarticulares asociadas a ANA, en un 80% de los pacientes no pudieron clasificarlos con los criterios actuales que conocemos para las artropatías inflamatorias crónicas de la edad adulta. Entonces, ¿qué quiero que se lleven de esta parte de la clasificación? Somos diferentes y hay subtipos que no existen en la edad adulta, no se comportan de esa manera y pues definitivamente esos adultos van a crecer. La forma oligoarticular ANA positivo no existe ni es equiparable a ninguna de las clasificaciones actuales de las artropatías crónicas de la edad adulta. Estos pacientes, su principal complicación es la presencia de uveitis asintomática o uveitis de ojo blanco. La uveitis de ojo blanco es inusual, exótica, poco frecuente en los pacientes adultos. Por lo tanto, su principal complicación, que sí la podemos ver en la edad adulta, no se presenta asociada a esa enfermedad.
Por lo tanto, hablábamos de enfoques de abordaje y nos vamos a llevar que en los pacientes pediátricos que tengan compromiso oligoarticular asociado a ANA, requieren una búsqueda activa de la presencia de uveitis. Esta es la propuesta del Colegio Americano de Oftalmología, donde básicamente tiene en cuenta 3 factores: la presencia de los ANAs, la edad de inicio y la edad del niño. Entre más pequeño, tiene mayor riesgo; entre más cerca del diagnóstico, tiene mayor riesgo. Entonces yo siempre le digo a mis residentes, para no tener que aprendernos el cuadro, que es muy largo, son 3 cosas. Si tengo ANA positivo, soy chiquito y me acaban de diagnosticar, tengo 3 factores de riesgo, me ven cada 3 meses, soy alto riesgo. Si tengo 2 factores de riesgo, soy riesgo moderado, me ven 2 veces al año. Y si tengo un factor de riesgo, me ven 1 vez al año, tengo riesgo bajo. Entonces, es mucho más fácil que este cuadro complejo, pero en el abordaje de nuestros niños, si tiene un oligo ANA positivo, hay que hacer búsqueda activa. No van a presentarse con ojo rojo. Pasemos a la segunda escenario. Entonces vamos a ver en la parte de diagnóstico, en los enfoques en que nos diferenciamos. Entonces la primera diferencia es que aunque hablamos de biomarcadores, realmente en reumatología pediátrica la clínica es lo que prima. Nosotros no nos apoyamos tanto en la parte de laboratorio. Entonces somos clínicos puros y los criterios que marcan la gravedad o el riesgo de progresión de estos pacientes son clínicos, pesan mucho más que los biomarcadores. Entonces, en AIJ tenemos el compromiso bilateral y simétrico y que al debut nuestro paciente tenga una poliartritis, que sea chiquito y que tenga enfermedad severa. Ustedes dirán, pero pues si yo describo una poliartritis severa, pues estoy hablando de una AR, factor reumatoide positivo. Entonces, como para nosotros eso no es lo frecuente, para nosotros sí es un marcador de mal pronóstico. Entonces, si yo veo un niño que arranca así, ya de entrada digo, ese niño va a ir mal. El compromiso de columna cervical, el compromiso temprano de caderas o muñecas y el compromiso de tobillos durante el primer año de la enfermedad. Fíjense que esas características que les estoy mencionando, probablemente si uno viera una AR, le parecen de todos los días, pues eso es lo que tiene que pasar. Pero para nosotros eso no es lo que pasa. Por eso nosotros los consideramos factores de predictores de severidad. En los pacientes con AR, cuando se ha hecho la comparación, lo que se mide son las manifestaciones extraarticulares y que tengan altos índices de actividad. ¿Cómo medimos entonces la actividad en unos y en otros? Pues realmente utilizamos las mismas variables, ahí nos parecemos, no hay problema. Número de articulaciones dolorosas, número de articulaciones inflamadas, velocidad de segmentación globular y el estado general del paciente. Si tengo AR, utilizo DAS28 y pues tengo los puntos de corte. Si tengo AIJ, voy a utilizar el YADAS, pero como en pediatría tiene como sus cositas, entonces pues vamos a diferenciarlo, puedo usar el 10, el 27 o el 71, pero cuando lo vaya a analizar tengo unos puntos de corte diferentes si yo tengo una oligoartritis o si tengo una poliartritis. Entonces realmente yo voy a mirar la actividad con YADAS y voy a preguntarme si es oligoarticular o poliarticular para poder ver los puntos de corte y decir si el paciente está en remisión o no está en remisión o tiene una enfermedad mínimamente activa. Cuando comparamos niños y adultos, la actividad de la enfermedad, este es un estudio que muestra los grupos son por el periodo de tiempo. El grupo 1 es el más cercano, es del 90 al 2000, el grupo 2 del 80 al 90, el grupo 3 del 70 al 80 y el grupo 4 antes del 70. Y lo que compara es la actividad de la enfermedad entre niños con AIJ y adultos con AR. Y lo que vemos es que al inicio, en el grupo 4, cuando no teníamos medicación, los niños tenían pues mayor actividad, porque en ese momento pues realmente el arsenal terapéutico de los niños era prácticamente ninguno, ni siquiera hacíamos diagnóstico. El tiempo promedio de inicio de metotrexate en esa época era de 114 meses para un niño con una IJ poliarticular. Y vemos que con el tiempo se van haciendo las intervenciones y a la luz de hoy los niños tienen menor actividad cuando se comparan con los adultos con AR. Ahora sí, pasemos a la otra parte. Esa es la parte clínica. Ahora miremos la parte de actividad realmente por biomarcadores. Entonces, los ANAs en pediatría se considera un biomarcador y habla de riesgo de uveitis, ya lo mencionaba. En los adultos, realmente con AR no se considera marcador. No está dentro de los biomarcadores, no lo podemos clasificar y pues ya había mencionado que los adultos pues no hacen ese tipo de artritis, de uveitis de ojo blanco. Los antipedagogos
PDA4, efectivamente en adultos hay mucha literatura hoy en día en AR de la utilización de estos anticuerpos. Aparentemente se presentan años antes del diagnóstico, son un marcador de severidad, tienen una baja sensibilidad, pero tienen una muy buena especificidad. En niños, a la luz de hoy, no hay ningún estudio en el que se haya evaluado la presencia de estos anticuerpos. O sea, realmente nosotros no tenemos cómo decir si funcionan o no funcionan porque no tenemos evaluación a la luz de hoy. Los anti-CCP, que son del día a día de los reumatólogos de adultos y pues de los médicos que ven pacientes con artritis reumatoide, en los niños realmente hay muchas dudas de su utilidad. ¿Por qué? De todos los pacientes que tienen artritis idiopática juvenil, solo el 15%, algunas series dicen que el 20%, son factor reumatoide positivo. Entonces, la frecuencia de presentación de los anticuerpos anti-CCP en pediatría es muy baja. Pero además de eso tenemos otro problema, y es que esos anticuerpos aparecen positivos en pacientes que tienen AIJ oligo, AIJ sistémica, pacientes con AIJ poliarticular, factor reumatoide negativo y factor reumatoide positivo. Entonces la pregunta es, ¿realmente vale la pena tomarlos? ¿Qué nos dicen esos anticuerpos? ¿Se encuentran en todos los subtipos? Y si realmente sí son un predictor de severidad en los pacientes con AIJ común global. Entonces, ¿qué ha dicho la literatura hoy en día? No, no son un predictor global. Si saco de toda la sombrilla los poliarticulares, en ese subtipo se comporta similar a los adultos y es un marcador de severidad. En los otros, podría hipotéticamente, si siguiéramos el modelo de los adultos, utilizar los anti-CCP en el diagnóstico de un paciente que no lo tuviéramos claro, pero a la luz de hoy no lo usamos. En AR, pues es clarísimo para todos ustedes que es un marcador de diagnóstico y un marcador de pronóstico con una especificidad buenísima del 98%. ¿Qué pasa con los anti-MBC? Que son otros de los anticuerpos contra péptido cíclico citrulinado, que son más específicos contra vimentina y que hay una alteración en la citrulinización en estos pacientes. En pediatría, nuevamente, no hay estudios. O sea, en pediatría vamos más lento. O sea, en adultos están cada día buscando nuevos anticuerpos, nuevos marcadores. No hay estudios en niños sobre la utilidad de estos marcadores. En adultos se proponen AR que se utilicen en pacientes con factor reumatoide negativo, anti-CCP negativo, porque aparentemente es un marcador de severidad. Y finalmente la presencia del factor reumatoide. Los reumatólogos pediatras somos enemigos del factor reumatoide. Y la razón por la que somos enemigos del factor reumatoide es que no es una herramienta de diagnóstico para nosotros. El 80% de nuestros pacientes son factor reumatoide negativo. Si yo voy a abordar un niño y voy a creer que por el factor reumatoide lo voy a diagnosticar, voy a perder el 80% de mi población. Mientras que en adultos pues es mucho mayor. Sin embargo, puse con asterisco porque este es un estudio que mostraba que durante los primeros 3 meses del debut de una población de pacientes con AR, solamente el 40% tenía el factor reumatoide positivo en ese momento, o sea, a los 3 meses de inicio de los síntomas. Entonces, fíjense que en biomarcadores vamos en pediatría 2 pasos atrás, no sabemos si realmente serán los mismos o no, o si solamente es que estamos evaluando un saco donde metemos todo y solo necesitaríamos sacar de ese saco los poliarticular, las AIJ poliarticulares. Este es un estudio que compara igual pacientes con AIJ y AR y fíjense la frecuencia de presentación del factor reumatoide. En los niños con AIJ un 29% y el péptido cíclico un 28%, comparado con adultos que está cerca del 70%. Entonces realmente la frecuencia de presentación en las cortes que hay es baja. Hablemos de otros biomarcadores. Aquí ya nos pasamos a otro lado. Entonces resulta que como metimos en un solo saco, estos biomarcadores son muy útiles en pacientes con artritis idiopática juvenil de inicio sistémico. Entonces la proteína S100 es muy útil en pacientes con AIJ sistémica. La S100 A8 y 9 se ha utilizado en algunos pacientes con AIJ poliarticular sin diferenciar si son factor reumatoide positivo o factor reumatoide negativo. Y las proteínas mieloides MRP8 y 14, que no las medimos en el día a día, parecería en estudios de niños que son un factor predictor de respuesta a metotrexate. Entonces sería una herramienta con la que contaríamos en pediatría para evaluar severidad y para evaluar respuesta clínica a metotrexate. Y en pacientes en los que no tenemos claro si hay o no hay actividad, los niveles elevados de la proteína se relacionan con una actividad subclínica y podrían ser para nosotros un marcador de actividad y definir si terminamos con una terapia en un paciente que parecería clínicamente estar en remisión.
pero definitivamente nos hace falta mucho por estudiar en ese tema. Listo. Tenemos claro el escenario, tenemos clara la clínica, tenemos claro con qué contamos de herramientas y biomarcadores, ahora cómo diagnosticamos. Estos son los criterios que todos conocen pues, de artritis reumatoide, donde les decía, vamos a quedarnos en mente con el tema de las 6 semanas. Fíjense que pues el puntaje para que clasifique son 6, o sea que si yo tengo una poliartritis, más de 10 articulaciones, me da 5, y si tengo un péptido, un factor reumatoide, un anti-CCP, me da 3, da 8. O sea, en teoría yo clasifico como AR y no necesito tener más de 6 semanas para que me diagnostiquen. Si yo soy un niño, si no tengo más de 6 semanas, no me pueden clasificar como una AIJ. ¿Cómo son los criterios de AIJ? Son netamente clínicos. Fíjense que nosotros no metemos los biomarcadores dentro de los criterios. Entonces digamos que los criterios son por categorías, pero todos son clínicos. Lo que hacen es describir el curso de la enfermedad. ¿Sí? Que tenga fiebre, que tenga artritis, que tenga menos de 4 articulaciones, que tenga más de 5 articulaciones, que tenga psoriasis, el compromiso de entesis. Pero fíjense que en los criterios de AIJ no hay ningún biomarcador para hacer diagnóstico. Los criterios de clasificación no incluyen biomarcadores. Incluyen la clínica que describe el paciente y lo que hablábamos en la definición. Entonces, realmente hay diferencias en la clasificación que impactan en la epidemiología, hay diferencias en los estudios que usamos y en los biomarcadores desde los básicos, como el factor reumatoide y anti-CCP, hasta otros un poco más complejos, y hay diferencias que nos llevan a hacer el diagnóstico. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes con AIJ y eso realmente a quién le importa? Pues 37 a 60% de los pacientes con AIJ van a ser adultos con AIJ. O sea que los van a tener que ver los médicos de adultos. Pero si nos salimos de ese global de la sombrilla y nos vamos solo a los pacientes con AIJ poliarticular, 70% de los pacientes persisten activos en la edad adulta. Ahora, ¿qué quiero que nos llevemos? 45% de los pacientes en una serie se demostró que se les había cambiado el diagnóstico cuando llegaron a la edad adulta. O sea, el paciente llega a la consulta de reumatología y el reumatólogo le pone AR. Sin problema, sin agüero, AR. ¿A quién le importa? ¿Qué impacto tiene el cambio del diagnóstico de los pacientes? Tiene 2 cosas importantes. La primera, la epidemiología. Los niños con AIJ van a desaparecer. Yo puedo diagnosticar 100 niños, pero cuando lleguen a los 18 años, si pasan a ser adultos y se cambian a AR, pues no van a existir. ¿Sí? Entonces, no conocemos la epidemiología, no sabemos la historia natural de esos pacientes. ¿Qué pasa con los oligo-ANA positivos? Cambiaron, ahora son otra cosa. ¿Qué pasa con esos pacientes? ¿Se comportan igual o no? Y eso nos lleva a la segunda pregunta y al segundo impacto. ¿Es similar tratar un adulto con AIJ a un adulto con AR? Hoy en día no lo tenemos claro. ¿Por qué? Porque son pocos los adultos con AIJ porque se les cambia el diagnóstico. Para finalizar, hablemos un poquito de tratamiento. Estas son las guías colombianas para manejo de AIJ poliarticular. Les había dicho que solo me iba a meter con lo poliarticular porque si no nos tocaría comparar pues casi que todas las enfermedades. Y es muy sencilla. Mira a ver cuáles son los factores de pronóstico. En general, arrancamos con una terapia puente, metotrexate. Si no tolera metotrexate, leflunomide. Miramos cómo le va y si no le fue bien, usamos un anti-TNF. Si no le fue bien, usamos un segundo anti-TNF. Y si no le fue bien, pues pasamos a abatacept, tocilizumab y se plantea considerar rituximab. Fíjense que realmente es una guía relativamente sencilla. Ahora miremos la guía colombiana de artritis reumatoide. Igual, arrancamos igual, hacemos la evaluación del paciente, miramos factores de pronóstico favorable, de mal pronóstico, pero quiero que nos detengamos acá. Entonces, cuando hablamos de DMARD, nuestra primera línea en ambos escenarios va a ser metotrexate, pero fíjense en esta casita que tenemos leflunomide sulfasalacina, lo compartimos, azatioprina e hidroxicloroquina. ¿Qué dicen las guías colombianas de AIJ poliarticular? No se recomienda el uso de azatioprina en pacientes con AIJ poliarticular y no se recomienda el uso de hidroxicloroquina en pacientes con AIJ. Entonces, digamos, empezamos a tener diferencias también en el abordaje terapéutico. O sea, nosotros no recomendamos el uso de estos medicamentos. Y si nos vamos al otro lado de actividad grave, entonces en las guías de adultos se propone la terapia combinada
de farmes, de 2 farmes, o metotrexate y un farme biológico. La guía colombiana de reumatología para AIJ es enfática en decir que en niños, y es similar a la que va a salir de PANLAR, que digamos se va a estar publicando en estos días, y es, no recomendamos la terapia combinada de 2 farmes en pediatría. O sea, nosotros no combinamos 2 farmes y no recomendamos de primera línea el uso de metotrexate más un biológico de entrada. Entonces, fíjense que sí hay 2 diferencias como grandes en el abordaje terapéutico en las 2 guías de AIJ y la de AR colombianas. En la literatura, ¿qué pasa? Pues realmente refleja eso mismo que vemos, porque no es solamente acá en Colombia. Ese es un estudio que compara adultos con AIJ y pacientes con AR, y lo que vemos es que efectivamente en metotrexate somos muy parecidos, no usamos hidroxicloroquina, leflunomide lo usamos un poco más porque es nuestra segunda opción, no tenemos más, nuestro arsenal terapéutico es un poco más pequeño, y sulfasalacina casi que similar. ¿Qué pasa con otros medicamentos? Volvemos al estudio en el tiempo y lo que vemos es que al principio, o sea en el grupo 4, que era el del 60 cuando no teníamos, pues vemos que los pacientes utilizaban un montón de corticoides. En la medida que ha pasado el tiempo se ha disminuido el uso de corticoides y hoy en día casi que es similar en los pacientes con AIJ y AR. Y cuando vemos el uso de metotrexate, lo que vemos es que también es similar porque pues es primera línea en ambos. ¿Qué pasa con los biológicos? Pues nosotros no tenemos aprobados todos los biológicos que tienen adultos que tienen un arsenal gigantesco. El de nosotros es un poquito más chiquito. Entonces, el primer biológico, digamos, que tuvimos aprobado nosotros pues fue etanercept. Por eso la frecuencia de uso de etanercept, si lo ven ahí, es un poco mayor y muestra una diferencia estadísticamente significativa. Y cuando miramos la frecuencia de uso de todos los biológicos, que está como en la tercera casillita, vemos que también hay una diferencia clínicamente significativa. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a las guías, nuestros pacientes que fallan pasan a anti-TNF. O sea, es nuestra primera opción. Por eso tenemos una frecuencia de uso mayor. Y en esta gráfica, efectivamente, lo que vemos es cómo entre niños y adultos hay una diferencia significativa en el uso de biológicos, pues porque no usamos la combinación de 2 farmes, sino pasamos derecho, falla metotrexate, a anti-TNF. En este estudio miramos y comparamos la sobrevida de los biológicos en pacientes con anti-TNF en niños y adultos y vemos que inicialmente pues, se planteaba que era diferente, pero luego salió el estudio comparativo a 10 años y lo que vemos es que la sobrevida, luego de ajustar, sacando las formas sistémicas que no responden a anti-TNF, es similar y es del 30%. Y en el gráfico de allá lo que sí vemos es que hay diferencias en la sobrevida de acuerdo al anti-TNF. En el primer cuadro vemos adultos y la sobrevida era mucho mayor para etanercept. El segundo cuadro es en AIJ y vemos que etanercept y adalimumab, que son la línea como cremita y la verde, son similares. Infliximab claramente tiene una sobrevida menor. Hoy en día infliximab no está autorizado su uso para pacientes con AIJ, lo usamos hace muchos años, ya no lo usamos, no tiene indicación y digamos que ya, pues este es un estudio por lo que tenía ya 10 años, pero no está. El riesgo de suspender un anti-TNF por falta de eficacia es mayor en un paciente adulto comparado con un paciente con AIJ. Y el porcentaje de discontinuación de un anti-TNF por intolerancia es similar en pacientes con AIJ que en pacientes con AR. Lo que es diferente son las causas y los efectos adversos que se presentaron y por lo que se suspendieron. Los adultos y los niños tienen similares reacciones en el sitio de aplicación, pero los adultos tienen mayor frecuencia de infecciones serias, de malignidad y de muerte. En los niños no tuvimos malignidad por el uso de anti-TNF. Las complicaciones gastrointestinales solo se presentaron en los niños y las complicaciones neuropsiquiátricas y oculares son mucho más frecuentes, con una diferencia estadística significativa en los niños comparado con los adultos. Para terminar, el pronóstico, decíamos que los niños tienden a tener menor actividad y cuando comparamos pronósticos, si vemos a la luz de hoy, en el grupo 1, evaluando por CHAC, realmente los niños tienen una menor alteración de su capacidad funcional comparada con los adultos y en calidad de vida, sí realmente son similares niños y adultos, que es la gráfica que está allá. La probabilidad de suspender la terapia por remisión es mucho mayor en niños con AIJ que en adultos
Y esa es la gráfica, digamos, que lo demuestra. Entonces, muchas veces los niños llegan a adultos sin terapia y los de adultos se preguntan si será que tuvo una IJ, si será que este paciente tuvo una R. Sí, lo que pasa es que la probabilidad de que a los niños se les suspenda el medicamento es mucho mayor. Y en los niños hay complicaciones que no existen en los adultos. Entonces ustedes dirán, no, pero un niño con una rodilla hinchada, una IJ oligoarticular, pues ¿a quién le importa? Es un niño que tiene un cartílago de crecimiento abierto, que esa piernita no le va a crecer, va a ser un paciente que va a tener una cojera de por vida, que luego va a tener una alteración en su biomecánica, va a tener un problema en la cadera, en la columna, por una rodilla hinchada. Eso no pasa en los adultos porque, pues, digamos, no tienen esos problemas de crecimiento. Un niño con una IJ no le crece la mandíbula y ese niño tiene dificultades para el resto de la vida. Entonces, sí, realmente el tema de crecimiento es importante para nosotros. Sabemos que la masa ósea se adquiere hasta los 21, 30 años. A partir de ese momento empezamos a gastar. Si yo no ahorré nada en la infancia porque tengo una enfermedad inflamatoria crónica, pues claramente voy a tener una dificultad mayor. Por eso tratamos en los niños de optimizar la masa ósea. La uveitis tiene riesgo de pérdida visual y pues tenemos también discapacidad asociada a daño articular. Y la última diapositiva sobre el impacto emocional. Hoy nos preguntaban en el almuerzo y cuando comparamos el impacto emocional de esta enfermedad es mucho mayor en los niños que en los adultos. Este es un estudio que hicimos nosotros con población de pacientes de nosotros y encontramos que el 75% de nuestros niños tenían depresión y 40% tenían baja autoestima, comparado con un estudio que se hizo algunos años en Barranquilla que mostraba que los adultos tenían un 58% de frecuencia de depresión. Entonces, sí existen diferencias en las definiciones y clasificaciones entre niños y adultos. Reconocer esas diferencias es importante para abordar las especificidades en cada subtipo. Los biomarcadores están ampliamente estudiados en adultos. En pediatría realmente tenemos mucho por dilucidar. El arsenal terapéutico de los adultos es mucho más amplio. Hoy no está claro cuál es la mejor opción de tratamiento para los adultos con AIJ poliarticular. La respuesta terapéutica en AIJ y en AR es diferente y hay condiciones exclusivas de la infancia como el crecimiento que impactan en el pronóstico. Entonces, el niño no es un adulto pequeño, ¿sí? Es una condición o una enfermedad completamente diferente. Gracias.